Muy bien, hermanos, sean todos bienvenidos, queridos amigos que nos acompañan, igualmente sean bienvenidos. Vamos a pasar al tema de esta mañana, hermanos. Con la ayuda de Dios vamos a ver qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y siempre es importante pues ponernos en sus manos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Él que nos hable, nos ministre, hable a nuestros corazones y podamos tener el corazón preparado y que su semilla caiga en buena tierra. ¿Sí? Vamos a orar, inclina tu rostro, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable. Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor, te agradecemos, Dios, porque nos permites alabarte. Gracias, Señor, porque podemos también estar aquí para escuchar tu palabra. Hoy queremos que tú nos hables, Señor. Queremos que tú nos des una guía, Señor, un propósito, Señor, pero caminar contigo, Señor. Danos visión en este año que comienza, Señor, como hijos tuyos y también, Señor, como aquellos que están buscando de ti, Señor, seriamente. Dales una guianza el día de hoy, Señor. Guíalos, Señor, y guía a tu iglesia a toda la verdad, Señor. Padre, hoy te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues bien, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, quiero compartir con ustedes un tema llamado la familia cristiana y los propósitos para comenzar el año, para comenzar el año nuevo, hermanos. Y siempre es importante poner nuestro caminar, nuestra vida en las manos de Dios. Y en este año que comienza, no caminar a la deriva, hermanos, sino tener un propósito determinado, una visión determinada. Y esto es comenzando con nuestra familia, posteriormente en la iglesia y poder ser testigos de Dios, de Cristo en esta sociedad, en esta generación. Y para esto, pues, debemos de tener propósitos fijos, hermanos, ¿sí? Para poder seguirlos con la ayuda de Dios, para pedirle al Señor que nos guíe en su palabra, porque mucha gente, hermanos, existe, pero no vive, ¿sí? Saben que existen, que un día van a morir, pero no viven. Y Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y nos ha dado una vida nueva a todos aquellos que le hemos conocido. Y también no solamente una vida nueva para vivirla así, sino con un propósito. Tu vida, querido hermano, debe tener un propósito en Cristo. Y querido amigo que nos acompañas y que no le has conocido y que has vivido una vida sin propósito, o una vida que no sabes por dónde caminar o por dónde ir, pues Dios hoy te quiere guiar para que tengas un propósito. ¿Sí? Quiero contarte un poquito del contexto para que podamos entender el texto base que vamos a estudiar. El tiempo de los jueces fue un tiempo oscuro para el pueblo de Israel. Muchos hacían lo que bien les parecía. Y por cuanto el pueblo de Israel se olvidó de la ley de su Dios, se olvidó que fueron sacados de la tierra de Egipto. Pasó Moisés, murió Josué, aquel general que Dios usó para poder introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y estando en la tierra prometida, el pueblo de Israel se olvidó de su Dios. Venían tiempos oscuros, tiempos de tribulación, de aflicción, donde Dios los entregaba a sus enemigos. Y estando en esa condición, el pueblo clamaba a su Dios y Dios levantaba jueces, levantaba líderes para que dirigieran al pueblo. Y Dios en su misericordia los libertaba, ¿sí? Dios en su misericordia les daba la oportunidad de volverse en arrepentimiento, ¿sí? En el capítulo 5 de los jueces nos encontramos con unos jueces que Dios levantó
y encontramos el cántico de Débora y de Barak, de donde el versículo 1 al 8 nos dice que después de comenzar con alabanza a Jehová, Débora recuerda la marcha triunfal del Señor cuando los israelitas dejaron las fronteras de Edom para caminar hacia la tierra prometida. Toda oposición desapareció delante de la presencia de Jehová y delante de la majestad del Señor. Entonces describe el cántico de Débora, que fue una jueza que rigió al pueblo de Israel. Describe las condiciones en los días de Samgar. ¿Quién fue Samgar? Un líder que Dios levantó también y que luchó contra los filisteos, y él solo dio muerte a 600 de ellos. Impactante, hermanos. Y sus esfuerzos libraron a Israel en aquellos días y permitieron que los caminos asolados por los enemigos, ¿sí?, fueran libres de sus opresores. Los peligros de aquel tiempo eran tales que quedaron abandonados los caminos. Los viajeros usaban rutas alternas y directas para no tener contacto con los malhechores. En las aldeas temían salir de sus hogares, y es decir, hasta que Débora y Barak fueron levantados. ¿Por qué sucedía esto con el pueblo de Israel? Porque el pueblo se había vuelto a la idolatría. Y la tierra era entregada a sufrir la guerra, a sufrir el derramamiento de sangre, e Israel no tomó armas para pelear. Pero si tú lees del versículo 9 al 15 del capítulo 5, dice la escritura que narra que Dios levanta a Débora y a Barak porque el pueblo se volvió a la idolatría, y sucedió que cuando Dios levantó a Débora y a Barak, algunos gobernadores y otros del pueblo cobraron ánimo y se presentaron para ayudar y pelear en la batalla. Había hombres de Efraín, hombres de Benjamín, hombres de Maquir, que era una parte de la tribu de Manasés, y hombres de Zabulón y de Isaacar. Tuvieron ánimo para poder pelear, para poder ayudar en la guerra, cuando Dios levantó a Débora y a Barak. Así como Débora recuerda la marcha triunfal del Señor al derrotar a sus enemigos, también nos deja ver algún punto muy importante, de lo cual también recuerda a aquellos que no vinieron para ayudar en la guerra. Y las escrituras apuntan cuidadosamente a los que pelearon y tuvieron ánimo pronto para ayudar, para pelear, y a los que se pararon pasivamente, indispuestos a arriesgar su seguridad y luchar por la causa de Jehová. Y queridos hermanos, hoy en día no dista mucho. El Señor sabe quiénes son los que activamente se enfrentan contra el mundo, le declaran la guerra al pecado y resisten al diablo con su fe. Y ese tiempo para estas personas será tiempo de recompensa, pero también será de pérdida para algunos que se quedaron parados pasivamente, indispuestos a arriesgar su seguridad y no luchar por la causa del reino de Dios. Así estaba el tiempo de los jueces, hermanos. Y fíjate lo que dice la Escritura en Jueces 5:16, y hace una pregunta, y es aquí donde quiero llegar, para que podamos entender. Dice: ¿por qué te quedaste entre los rediles? ¿Para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. La tribu de Rubén tuvo grandes propósitos, hermanos. ¿Sí? Propósitos para ir a la guerra, propósitos para pelear, para caminar, para luchar. ¿Pero qué hizo? Se quedó pasivamente entre los rediles. Si tú recuerdas una parábola en el Nuevo Testamento, cuando Cristo dijo que invitaran a las personas a la boda, unos se excusaron y dijeron: me acabo de casar. Y otros dijeron: acabo de comprar unas yuntas, no puedo asistir porque tengo que ir a probarlas.
Bueno, Rubén en tiempo de guerra, igual que Dan, igual que Gad, igual que Aser, se quedaron ociosamente solamente con sus propósitos, pero no los llevaron a cabo. El día de hoy Dios quiere mostrarnos propósitos eternos, pero no quiere que nos quedemos como Rubén, ni como Gad, ni como Aser. Estamos comenzando un año y es un buen momento para hacer propósitos buenos, tener una visión clara de lo que vamos a hacer, como familia, como iglesia y como hijos de Dios en esta generación. Así como la tribu de Rubén en tiempo de guerra tuvo propósitos de corazón, pero no llevó a cabo su propósito. Yo creo que has escuchado entre tus compañeros, tu familia, tus vecinos: mi propósito de año nuevo es tal. Mi propósito de año nuevo es hacer ejercicio. Mi propósito de año nuevo es aprender algo. Mi propósito de año nuevo es, bajar de peso. Mi propósito de año nuevo es tener dieta y muchos propósitos, pero se quedan al aire nada más. Y nos quedamos pasivamente como Rubén, que tuvo propósitos, pero no los llevaron a cabo. Estuvieron indispuestos y se pararon pasivamente solamente a mirar. Debemos de entender que es un propósito, hermanos. Un propósito es aquella determinación firme de hacer o dejar de hacer algo. Eso es un propósito, ¿sí? Y el cristiano debe de regirse por la palabra de Dios, en donde Dios le muestra propósitos. Pero tenemos que entender que los propósitos, por muy buenos que sean, o sea muy buena la intención de tu corazón, quizá a lo mejor, levantar una obra de misericordia en un hospital, ir a compartir el café y algún pan con el necesitado. Pero si ese propósito, por muy bueno que sea en tu vida como hijo de Dios, no lo llevas a cabo, te quedarás pasivamente. A lo mejor quizá tu propósito de año nuevo es a predicar a las plazas o a los hospitales, pero quizá a lo mejor si no lo haces, quizá a lo mejor tu propósito de año nuevo, por la emoción de un año nuevo y por la emoción de las fiestas que te rodean o las vacaciones, es buscar a Dios, pero si no lo llevas a cabo, ese propósito no va a servir de nada. Te vas a quedar pasivamente solamente a mirar qué sucede, sin una visión clara en tu vida y en tu caminar. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para nosotros, ni para aquellos que no le conocen. Dios quiere darle a ellos una vida con propósito, un caminar con propósito. Veamos cuáles son los propósitos que Dios tiene para nosotros, o que debemos de tener como familia, como hijos de Dios. Primero, que nuestro propósito sea de asegurarnos y procurar que todos en nuestro hogar, en nuestra casa, conozcan la palabra de Dios para ser salvos. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa, en primer lugar, que tengas una Biblia, que la leas, que la estudies, que le pidas a Dios que te hable a tu corazón. ¿Sí? Dice Hechos 16:30. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Son las palabras del carcelero de Filipos. Dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice. ¿Pero qué necesitó su casa para que fueran salvos y conocieran al Señor Jesucristo? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Queridos hermanos, si nosotros no tenemos el hábito de estudiar la palabra y compartírsela a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, pues ningunos van a conocerla. A Cristo no van a conocer la palabra, no van a conocer quién es el Salvador. No tenemos ese propósito, pues nada va a pasar.
Querido amigo, que tú nos acompañas, que no conoces a Dios, que no has experimentado un perdón de pecados, no vas a poder ser salvo si no obedeces la palabra de Dios, si no la conoces y la pones por obra en tu vida. El día de hoy Dios te está mostrando un propósito. ¿Y cómo lo llevamos a cabo? Bueno, primeramente debemos de tener el propósito de predicar la palabra sin pena ni temor. Y eso lo debemos comenzar con nuestra casa, nuestra propia familia. Hay familias que son cristianas y que en todo el hogar pues asisten a la iglesia, pero hay familias que no lo son así. Hay familias que tienen esposos inconversos o esposas inconversas o hijos inconversos, o toda la familia es inconversa, pero a lo mejor un miembro de la familia nada más asiste a escuchar la palabra. Bueno, el propósito debe de ser predicar la palabra sin temor, comenzando desde nuestro hogar. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido darnos poder, hermano, para hacerlo. Y debes de confiar en lo que Dios puede hacer. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Uno que testifica con lo que habla con su boca, pero también con sus hechos, de que ha creído en Jesús. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí hay un orden. Dice Jerusalén, pues Jesús vino primero a las ovejas perdidas de Israel. Posteriormente en toda Judea, en las demás áreas, ¿sí? Y en Samaria, los gentiles, y a toda la tierra. En determinado momento se comienza con un orden. Nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Debemos asegurarnos que estén recibiendo alimento espiritual, ¿sí? Para tener un propósito. En 2 Timoteo 4:1 dice: te encarezco, o sea, te hago un encargo muy importante, le dice Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Qué terrible será aquel día para algunos cuando Cristo se manifieste, hermanos. Y qué glorioso será para otros, los que aman su venida, ver venir a Jesús en las nubes, hermanos. Dice la palabra que cuando Cristo venga y se manifieste, juzgará a los vivos y a los muertos. Querido amigo, si tú no te has arrepentido, si tú no has entregado tu vida a Cristo, vas a ser juzgado por aquel Rey de Reyes y Señores de Señores. Ya no va a venir como aquel cordero que nació en un pesebre y toda la gente cree que por ser un niño inocente, todo lo ven con ternura y con amor. Pero no, vendrá como el león de la tribu de Judá a juzgar a los vivos y a los muertos. En su manifestación ya no vendrá como cordero, vendrá como león de la tribu de Judá. En su manifestación a los vivos y a los muertos. ¿Por qué? Dice, en su reino juzgará a Jesús. Por eso es importante predicar la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y para poder lograr y hacer esto desde nuestro hogar, con nuestros familiares, con nuestros amigos de trabajo, con la sociedad, necesitas conocer la palabra de Dios y vivirla. Vivirla. Si no tenemos ese hábito, hermanos, de estudiar la palabra, de preparar nuestro corazón para que el Señor nos hable a nosotros y así dárselo a los nuestros. Así lo podemos llevar a cabo. Segundo, podemos predicar con la autoridad de un buen testimonio cristiano, hermanos. O sea, la palabra hace efecto en tu vida, tú la guardas, la pones por obra y con eso puedes testificar de que realmente crees en Jesús. Y aquí hay un texto que alude al tipo de conducta. Y no solamente se puede referir a las mujeres, ¿verdad? Aquí habla específico de las mujeres, pero ahorita vamos a ver textos que hablan también para todos en general. Dice Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, estar sujetas
a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por el buen testimonio de sus esposas. Si tú quieres ganar a tus hijos para el Señor, o quieres ganar a tu esposo inconverso para el Señor, pues tú como mujer, si eres una mujer creyente y piadosa, pues vas a ganarlos a ellos con tu testimonio. Vas a jugar el papel que Dios te ha dado a ti. Pero debes de entenderlo en el corazón, debes de meditarlo, a qué Dios te ha llamado en tu hogar. ¿Verdad? Pero si tus hijos ven que tú no amas a tu esposo, no lo respetas, no haces lo que él te pide, pues en determinado momento, ¿cómo serás de testimonio para tus hijos o para los que están en tu casa? O para tu propio marido, que a lo mejor que es inconverso. Tu conducta será contraria a lo que tú crees. Y esto no debe de ser así. En vez de ser un buen testimonio con propósito, será un mal testimonio. Entonces, para llevar a cabo, de asegurarnos de procurar que todos en nuestra casa conozcan la palabra de Dios para ser salvos, debemos de tener el propósito de predicar la palabra, conocerla y también tener un buen testimonio. Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, fíjate, palabra. ¿Cuál? Palabra de Dios. Conducta, testimonio, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, Dios es un Dios de orden, hermanos. Sí, es un Dios que nos advierte, nos corrige, pero también nos da las armas para poder lograrlo, hermanos. Tito 2:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. ¿Cómo podemos llevar a cabo el propósito de que todos en nuestro hogar conozcan la palabra para ser salvos? Bueno, guardando la palabra, obedeciéndola, siendo de testimonio. ¿Qué más? También con el propósito de dejar las contiendas, los conflictos a un lado. ¿Sí? Conflictos quizá pueden ser conyugales, conflictos con los hijos, conflictos con el esposo, con la familia, quizá con tus hermanos, porque también implica, a veces hay roces o discordias con tus hermanos. Ten el propósito de evitarlos, de hacerlos a un lado. ¿Por qué? La palabra de Dios me dice lo siguiente. Recuérdales esto, y aquí habla la iglesia en general, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. O sea, aléjate de las contiendas. ¿Por qué? La cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Sí? Dios nos manda a ser de un mismo sentir dentro de nuestra familia, en nuestra iglesia. Pablo exhorta y pone un candado para las contiendas y los conflictos, sean personales, de familia o doctrinales. Nos dice lo siguiente, Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto, queridos hermanos, libre de contiendas, de la vanagloria, de las discordias, no irritándonos a nosotros mismos ni haciéndonos vanagloriosos. Esto solamente puede venir de una estrecha comunión con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús te va a transmitir su amor y su sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Se hacen los conflictos en la familia, en la iglesia, porque buscamos nuestro propio bien.
buscamos nuestro propio bien. Pero no nos ponemos a pensar que debemos de buscar el bien de los demás. El bien de nuestra esposa, el bien de mi esposo, el bien de mis hijos. ¿Sí? Señor, enséñame a ver a estimar a cada uno de los demás como superiores a mí. Ayúdame a no mirar por lo mío propio, sino cada cual el bien de los demás. Y entramos en contiendas y conflictos porque nuestras necesidades, nuestros deseos no son suplidos. Pero que el deseo o las necesidades de tu esposa y de tus hijos, de tus hermanos, de algún conocido que tenga necesidad. Entonces, para poder lograrlo necesitamos conocer la palabra, predicar la palabra a nosotros, tener un testimonio, ¿sí? Ser libre de contiendas, discordias. La gran mayoría de los fracasos matrimoniales o en la familia comienza por esto, por las contiendas y los pleitos, desacuerdos. Pero Dios no quiere que vivas este año o que comiences este año así, Él quiere darte un propósito. ¿Sí? Número 2, con el propósito de reflexionar en qué áreas de nuestra vida familiar no estamos siendo obedientes al Señor para corregirlas y así tener un buen propósito. ¿En qué áreas? Es importante, hermanos. Lamentaciones 3:40 nos dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos ¿a quién? A Jehová. Volvámonos al Señor. Debes de examinar tus pasos, hermano. Debes de examinar tu corazón a la luz de la palabra. Debes de acercarte a Dios, el cual es luz, dice la Escritura, y ningunas tinieblas hay en él. Cuando más te acerques a Dios, más te alumbrará aún lo recóndito de lo escondido de tu corazón. Y Él escudriñará, Él examinará, como lo dice David. Él probará y conocerá tus pensamientos y verá si hay en ti camino de perversidad. Y cuando te indique eso y corrijas eso, te guiará con propósito. Te guiará por el camino eterno, dice la Escritura. Necesitamos acercarnos a Dios, a la luz de Dios, hermano. ¿Para qué? En esas áreas que en nuestra vida familiar no estamos siendo obedientes, hermano. Sea Dios bendito, hermano, sí. Que el día de hoy te muestre en qué áreas en tu vida familiar, tu vida conyugal, no estás siendo obediente a Dios, hermano. Pero Dios te las muestra no para condenarte, sino para corregirte. Para que tengas un propósito de vivir. Bueno es nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, ¿cómo está nuestra comunión con Dios y su Hijo Jesucristo? De los 7 días de la semana, ¿cuántos días buscas a Dios o te entregas a Dios en oración o en su palabra? Sé sincero con Dios, hoy es la oportunidad. Si no tienes una comunión íntima con Dios diaria, hermano, corrígelo. Corrígelo, hermano. Para que tengas un propósito. En la comunión con su Hijo Jesucristo y con Dios Padre, dice 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Somos llamados a eso, hermanos. A tener una estrecha relación con Cristo. A través de la oración, a través de la palabra, a través de la devoción. ¿Verdad? Y si tú andas en luz, como dice la Escritura en el versículo 6, si andamos en luz, como Él está en la luz,
que es el Dios de luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa esto? Si Dios el día de hoy te hace ver con su luz, sí es cierto, Señor, mi comunión contigo no ha estado bien, Dios. Por el trabajo, por el afán diario, Señor, por quizá llego cansado, Señor. Quizá me dispongo a leer la palabra, pero inmediatamente vienen situaciones, me levanto y me olvido, Señor. Pero tú me has alumbrado el día de hoy. Señor, tu palabra límpiame de esos pecados, Señor. Y vuélveme a la comunión contigo, Señor. Yo quiero tener comunión contigo, Señor. Mi hermano, te levantas, corriges eso y al siguiente día te acuerdas, Señor, tú me hablaste, Señor. Y doblas tus rodillas y vas con Jesús. Y así, hermano. Diario, hermano, con el Señor. Si el Señor te ha hecho ver. También debemos de reflexionar en la vida familiar, en nuestro matrimonio, hermanos. Recuerden que si nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestro cónyuge no está bien, hermanos, los más afectados son nuestros hijos. Ellos observan, tú les puedes declarar algo o les puedes dar testimonio más con tu ejemplo, con tu conducta, porque ellos todo observan. Ellos se dan cuenta cuando entre los padres hay algo mal. ¿Sí? Y les afecta, ¿por qué? Porque cuando ven discordias entre ustedes o entre nosotros como esposos, ellos se entristecen. Ellos les causa algo en el corazón. Bueno, si en nuestra vida familiar no estamos siendo obedientes en respetar nuestro matrimonio, pues hay que corregirlo. Corregirlo. Dice Hebreos 13:4, dice, honroso, o sea, quiere decir algo respetable, sea en todos el matrimonio. Honroso, ¿sí? Sea en todos el matrimonio. O sea, es un pacto que Dios estableció. Dios lo estableció así desde el principio, antes de que la iglesia existiera. En todos sea honroso el matrimonio. Y aún a los fornicarios y a los adúlteros, Dios les llama y les dice, si tú eres infiel y eres un adúltero, Dios te va a juzgar. Si estás fornicando y estás viviendo una vida que no agrada a Dios, teniendo relaciones ilícitas, Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. ¿Tú quieres vivir una vida respetable y honrada? Bueno, cásate. Honra a Dios con eso, porque casarse no es pecado, sino es hacer las cosas bien. Y eso le da honra a Dios. Y te evitas de estar con esas ideas y esos pensamientos y quizás parafrasear o mostrar otra cosa que no es. Y lo único que estás haciendo es engañándote a ti mismo. ¿Quieres hacer las cosas bien y tener propósito? Cásate. Mi querido hermano, si tú estás casado, respeta tu matrimonio. Respeta tu matrimonio porque debemos de comprender que se le da la honra a nuestro Dios respetando nuestro matrimonio. ¿Sí? Así se le da la honra a Dios. Llevando a cabo nuestras responsabilidades como esposos, cada quien jugando su papel, llevando nuestras responsabilidades como cónyuges y como padres. Cuando tú tienes la convicción a que Dios te ha llamado dentro del matrimonio, bueno, pues tú lo pones por obra, ¿sí? Porque sabes qué es lo que Dios te pide a ti. No estás esperando que tu cónyuge cambie para tú poder cambiar, no, sino que tú cambias o haces las cosas porque sabes que el Señor eso le agrada. Quieres honrar con tu vida y dentro de tu matrimonio a tu Señor, a tu Dios. ¿Sí? Honrosos sean todos el matrimonio.
Y esto lo llevaremos a cabo siendo obedientes a lo que Dios nos dice y podamos corregir. Por eso Pablo le dice a Tito en su capítulo 1, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Si nuestro matrimonio, nuestra vida familiar, nuestra vida conyugal, hay deficiencias, hay cosas que tenemos que corregir, bueno, este año es la oportunidad para hacerlo, para lograrlo, para llevarlo a cabo. Si tú, amigo, estás viviendo una vida en fornicación, estás viviendo una vida en adulterio, corrige tu vida, arregla tu vida. Si tú tienes el propósito de buscar a Dios y enmendar tu vida en este año, que Dios te está dando la oportunidad nuevamente de vivir, busca el consejo, busca la dirección, pregunta a los hermanos: oiga, hermano, ¿cómo le puedo hacer? ¿Sí? Mira, hermano, yo viví una relación tal y tal y tal, y tengo tales hijos, o señor, hermano, mire, estoy viviendo así, así, así. Por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente, y si tú estás viviendo esa vida, bueno, corrígela, arrepiéntete, haz las cosas bien, porque si no, Dios dice en su palabra que a los adúlteros y a los fornicarios Dios los va a juzgar. ¿Y qué le vas a decir ese día que estés delante de Él? No le vas a poder decir: Señor, es que yo no lo sabía. No, sí lo sabías. Te animaron a buscar el consejo, te animaron a buscar dirección, te dieron un propósito para el cual pudieras vivir bien. Y no lo hiciste. Ha llegado el día de tu juicio. Y qué terrible será. Bueno, tanto como para el pecador inconverso que no conoce a Dios, bueno, Dios le da oportunidad de que corrija lo deficiente, que haga bien las cosas, que se aparte del adulterio y la fornicación. Y a los que han dado cuenta, a los hijos de Dios, que hay conflictos, situaciones en su matrimonio, lo corrijan y lo arreglen. Preceptos sencillos que Dios nos deja. Colosenses 1:18 dice la palabra: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Querida hermana, si tú entiendes esto en tu corazón, haciendo esto tú te vas a dar cuenta que agradas a Dios. ¿Sí? Que agradas a Dios, estando sujeta a tu marido, tú vas a respetar tu matrimonio. ¿Sí? Maridos, Efesios 5:22, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Queridos hermanos, si tú estás amando a tu esposa, la estás protegiendo, la estás dirigiendo, le estás haciendo cabeza de ella y le estás dando tú el amor que ella necesita y el cuidado que ella necesita, tú con esto estás honrando a Dios. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo lo que Él te está dando. Y esto es algo con propósito, hermanos. ¿Sí? Porque muchos maridos el día de hoy no aman a sus mujeres, no aman a sus esposas, solamente las ven como un objeto sexual. Y no es así. Muchos hombres buscan a las mujeres nada más para satisfacer sus necesidades, y no es así. A tu esposa debes de amarla, comprenderla, escucharla, pastorearla. No es un objeto sexual. No, tienes que amarla. Y obviamente tienes que tener el amor de Cristo en tu corazón. Porque dice que Cristo así amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo dio su vida por la iglesia, su esposa. Así también nosotros debemos de amar a nuestras esposas. Bueno, teniendo esto en mente, pues debemos de reflexionar en qué estamos siendo desobedientes en nuestras vidas. También debemos de reflexionar en nuestra asistencia constante a la iglesia como familia. Si nosotros nos damos cuenta que hemos sido inconstantes en no asistir a la congregación como familia, pues debemos de reflexionar en esa vida, en esa área familiar, y ser obedientes y corregirlas. ¿Sí?
Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, somos purificados y nos mantenemos firmes en lo que Dios nos ha prometido. Ese corazón y esa firmeza de nuestra fe, por su gracia en nosotros, nos lleva a considerar a nuestra familia para estimularla al amor y a las buenas obras. Y esto se va a llevar a cabo en la comunión con la iglesia, con la familia de la fe. Así que hacemos bien en reflexionar y corregir si hemos sido inconstantes en no congregarnos. Hacemos bien. Si no estamos siendo obedientes al mandamiento de no congregarnos, pues estamos siendo desobedientes a lo que Dios nos ha dado. Ahora, no solamente en esta reunión general que podemos asistir con toda la iglesia, sino que las reuniones de oración como hijo de Dios. Que muchos quizá a lo mejor no le dan el peso a la reunión de oración. Quizá a lo mejor muchos dejan de asistir por el trabajo, dejan de asistir porque están cansados, dejan de asistir por cualquier cosa o por situaciones. No. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y se les hace un hábito y una costumbre. Eso refleja un carácter, un mal hábito en la vida de las personas. Y no debe de ser así. ¿Te has dado cuenta de que te has acostumbrado a faltar o a tomar en poco las reuniones de Dios? Corrígelo. Corrígelo. Y sea tu propósito, Señor. Yo me voy a reunir, Señor. Pase lo que pase. Señor, porque ahí, Señor, es donde tú, Señor, también nos puedes bendecir en gran manera y en comunión con mis hermanos. Ahí puedo yo conocer la situación de mis hermanos, ahí yo puedo expresar mi necesidad para que oren por mí, ahí puedo yo ver, Señor, escuchar tu voz, Señor, ahí puedo alabarte. Porque las reuniones, hermanos, en este caso general, no solamente reunirnos y escuchar la palabra, sino también para tener comunión los unos con los otros. Para saber cómo te fue en la semana, para saber si tienes una necesidad. Pero si tú te cierras, ¿sí? Eres hermético y no expresas tu necesidad, bueno, pues entonces ¿en quién estás creyendo? Muchas personas acostumbran así, a ser cerrados, a no expresar sus necesidades, y Dios no quiere eso. Por eso las reuniones de iglesia o las reuniones de generales los domingos es para tener comunión. Y muy bien dice la Escritura, ay del solo, que cuando cayere, ¿quién lo levantará? Dice la Escritura. No, a ver, yo voy a ir a la iglesia, estoy necesitado, tengo una necesidad y solamente puedo acudir. Si no acudo al mundo, tengo que acudir a mis hermanos. ¿Cómo van a saber mi necesidad si yo no voy a la iglesia o no les mando un mensaje o no les digo? ¿Cómo van a saber mi necesidad? Y esa es la gran importancia de congregarse. No solamente escuchar la palabra y adorar a Dios, que es una grande bendición, sino también tener comunión los unos con los otros. Y quitémonos ese hermetismo, ese mal hábito de no expresar lo que hay en el corazón o lo que estamos pasando. Porque es un mal hábito. Si Dios te ha hablado el día de hoy acerca de eso, corrígelo. Sé transparente para que puedas tener un refugio para tu alma. Dios nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos. Hermano, el día del Señor está cerca. Hermano, ¿por qué no has venido? Hermano, hay que congregarnos. Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Quién de nosotros no quisiera, hermanos, que Jesús cuando viniera nos encontrara aquí congregados, alabando su nombre? ¿Verdad? Alabando su nombre. No te dejes de congregar, hermano.
con el propósito de reflexionar nuestra vida familiar, siendo obedientes al Señor y corregirlas y tener propósito. Punto número 3. Nuestro propósito en nuestro servicio a Dios y nuestro compromiso de sustentar su casa. Dice la Escritura, Romanos 12:2, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Sirviendo a quién? Al Señor, hermano. Aquella persona que está acostumbrada a tener el mal hábito de no leer la Biblia, de no orar, deja de congregarse. Eso ya se le volvió costumbre. ¿Y sabes en qué cae? En un perezoso espiritual. Y la pereza es un pecado, hermano. Un pecado que te va a hacer de estorbo servir al Señor fervientemente. Y si el día de hoy Dios te muestra que hay que corregir esa área en tu vida y tu compromiso y servicio a Dios, hazlo. Hazlo. Corrígelo. No te dejes de congregar ni tampoco dejes de servir a Dios. No permitas que se apague el fervor del Espíritu en tu vida. Si corregimos en lo que no hemos obedecido al Señor, sí, vamos a menospreciar su servicio y nos convertiremos en perezosos. Un espíritu fervoroso da mucha la gloria a Dios cuando sirve de corazón en donde el Señor le ponga. Aparte de tener un espíritu fervoroso, el Espíritu Santo produce en esa persona, en ese creyente, el fruto de bondad y hace un corazón generoso. Porque darle al Señor también es servir a Dios. Un corazón que no solo se da, que no solo da, sino ese corazón que se da por el reino. Ese corazón que da generosamente. Obviamente no estoy hablando solamente de dinero, sino del servicio a Dios. De servir a Dios con todo tu corazón. Tu compromiso con Dios. Tú tienes un compromiso con Dios si eres parte de una iglesia. Y no solamente con Dios, tienes un compromiso con tus hermanos. Y si Dios te tiene en una iglesia para servir, y tú acostumbras a no venir y dejar el servicio ahí, a ver quién se hace cargo, tú eres un perezoso. Esos solamente son los que dan, pero no los que se dan. Y hermanos, Dios no quiere que nos quedamos, Dios no quiere que caigamos en eso. Y si el día de hoy Dios te ha mostrado que tú estás siendo así, corrígelo. ¿Por qué? Porque tu compromiso es con Dios y también con tus hermanos. ¿Sí? Si tú no vienes a servir a Dios con esa devoción y con ese ferviente, otro hermano lo va a hacer quizá que tiene más trabajo que tú. Le vas a cargar el doble o el triple a tu hermano y no solamente vas a pecar contra Dios, sino contra tu hermano. En la falta de compromiso y servicio a Dios. Cuando tienes por costumbre no congregarte y tampoco tenemos esa diligencia de servir a Dios fervientemente. Si el día de hoy Dios nos ha permitido venir para servirle y para adorarle, bueno, tengamos el propósito de servirle a Él con devoción, con un espíritu fervoroso. Y esto también nos lleva a ser generosos con Dios. 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El darle a Dios lo que le corresponde, en este caso la ofrenda y el diezmo, es
De corazón, hermanos. No es porque el pastor te lo diga o te lo exija. No, es de corazón, porque se lo das a Dios. Y eso también es un servicio. ¿Por qué? Tú entiendes que el reino de los cielos debe ser extendido y que la casa de Dios debe ser sustentada. Ahora, estoy hablándole a cristianos. Estoy hablando a los que no conocen a Dios. Porque necesitas primero experimentar un cambio en tu vida. Dios primero quiere tu corazón. Y ahora no, Dios no quiere el dinero. No, Dios quiere un corazón dador. Pero no de dinero. Sino un corazón que le ame y que le sirva de corazón. ¿Sí? Y cuando tú entiendes eso, no hay necesidad de que anden tras de ti. No hay necesidad de eso. Esto también es un servicio a Dios y un compromiso con Dios. ¿Sí? Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa, dice. Hermanos, esto de dar generosamente a Dios, hermanos, tristemente las iglesias allá afuera han torcido lo que realmente significa ofrendar y diezmar a Dios. Mucha gente abusa de eso, hermanos. Pero es algo justo para Dios. Es algo justo. Para aquellos que realmente tienen un corazón regenerado. Por eso aquí no pedimos diezmo ni ofrenda. Aquí la iglesia sabe cuál es su responsabilidad. Pero cuando la iglesia lo hace de corazón, de esa manera también está sirviendo a Dios. Y sabes una cosa, está extendiendo el reino. Ahí sí. Allá afuera las denominaciones falsas o los falsos maestros se enriquecen ellos. Y la grey es la pobre. Con falsas esperanzas. Da 100 y Dios te va a dar 1000. Eso es algo, es una mentira eso. Pero no, si tú tienes el compromiso con Dios de traerle lo que le corresponde a Dios, eso es un paso de fe en tu vida. Como el paso de fe que tuvo la viuda de Sarepta, que tenía solamente un poco de harina y traía un poco de aceite. Y llegó Elías y le dijo, dame a mí primero. Pero Señor, si te doy eso, mi hijo y yo vamos a morir de hambre. Y es figura y tipo de un creyente con Dios. Darle primero a Dios lo que le corresponde. ¿Y qué hizo la viuda? Le dio a Elías. Y no faltó, ¿qué? El aceite y el pan en su casa. No faltó. Solo que es un paso de fe, hermano. Es un paso de fe. Y dice la Escritura, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, si Dios nos ha hecho reflexionar en esto, en que no estamos siendo obedientes, bueno, corrijámoslo. Corrijámoslo. Señor, tú me has dado un trabajo, Señor, tú me has dado un salario, Señor. Tú me das el fin de año una buena retribución, Señor. Me lo das tú, Señor, de ti procede. ¿Verdad? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No me quiero escuchar como la prosperidad, hermanos. No, sino la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios, hermanos. Entonces, si queremos tener propósito, es servir a Dios con sustentar su casa y con un espíritu ferviente. Tercer propósito, hermanos. Mejorar nuestra comunión con Dios en familia. Como familia. La Escritura testifica que cuando Noé salió del arca, dice que levantó un altar a Jehová. ¿Y con quién salió Noé del arca? Con su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. ¿Verdad? Bueno,
como familia, debemos de levantar altar al Señor, de servir a Dios como familia. Dice Josué: y si mal os parecieres servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, dice Josué, y mi casa, vamos a servir a Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. Bueno, la clave para mejorar nuestra relación con Dios y nuestra comunión como familia, las podemos resumir en las palabras que Josué dijo. Yo y mi casa. ¿Podemos decir así, hermanos? Yo y mi casa serviremos a Dios. Cuando en ese momento, y no estamos muy distantes el día de hoy, cuando nadie más estaba por Jehová, todos servían a sus dioses, pero resueltamente Josué dijo: yo en mi casa voy a servir a Dios. Independientemente de todos los demás, yo en mi casa voy a servir a Dios. Y muy seguramente Josué tenía en mente estas palabras, escritas en la ley del Señor. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Y para hablar de la palabra y alabar a Dios en nuestra casa, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer como familia. Tenemos que disponernos como familia a estudiar la palabra, a alabar a nuestro Dios, como familia. Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Sí? Hermanos, no solamente se trata de orar por nuestros hijos, sino orar con nuestros hijos. Y eso es a través del altar familiar en el hogar. De esa manera servimos a Dios como familia. No se trata solamente de venir yo a la iglesia, sino de venir nosotros como familia a la iglesia. No basta con solamente decir vayan a la iglesia, sino decir vamos a la iglesia. Como familia. ¿Sí? Ese propósito debemos de tenerlo presente al comienzo de este año. Cuarto propósito: instruir y disciplinar a nuestros hijos con amor y firmeza. ¿Sí? No se trata de una disciplina, que vaya a dañar o herir a tus hijos, hermano. No estoy hablando de eso. Tú necesitas tener el amor de Dios primero en tu corazón y necesitas saber cómo Dios disciplina para que tú puedas aprender a disciplinar a los tuyos. No se trata de hablarles amargadamente ni enojadamente ni cuando ya te sacaron de tus cabales. No se trata de eso. Se trata de amar, de instruirles y disciplinarles con amor. Con amor. Dice la palabra en Efesios 6:4: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si tú haces eso, tendrás un propósito con tus hijos. Hoy en la actualidad lo que los instruye son los videojuegos. Eso está instruyendo a los hijos hoy. Son los videojuegos. ¿Sí? Los instruyen allá en la guardería. Los instruyen los parientes o los familiares. Pero tú como padre debes de tener el propósito de
Dedicarle tiempo a tus hijos para instruirlos. Se requiere tiempo, hermano. Se requiere tiempo, querido amigo. Ese tiempo que estás en el celular, en la tele, o te vas de fiesta o de parranda, no lo sé. Ese tiempo lo necesitan tus hijos. Obviamente tienes que trabajar, ¿verdad? Pero estar atento a lo que tus hijos escuchan, a lo que tus hijos ven, al comportamiento de tus hijos. Es importantísimo. Sea tu propósito de instruirlos y disciplinarlos con amor. ¿Sí? Porque si tú dejas que tu hijo haga lo que quiera, que desde pequeño haga lo que se le dé la gana, el día de mañana te va a golpear, te va a abandonar, se va a ir de casa inmediatamente. No. Cuando tú permites eso, estás provocando a ir a tus hijos. Solamente el amor sin firmeza ni límites produce hijos consentidos. Si te has dado cuenta que hay hijos muy consentidos, que porque no hagan berrinche, se les da todo. Y esa es la manera de expresarse. No. No debes de permitir el berrinche en tus hijos, sino que lo agarras aparte, hablas con él, le haces entender por qué le vas a disciplinar y lo que está haciendo está mal. La vara de la corrección, dice la Escritura. Así como Dios no permite que nosotros hagamos berrinches, ni tampoco que seamos rebeldes. ¿Qué hace Dios? Nos disciplina. ¿Por qué? Nos ama. Amor sin firmeza ni límites produce hijos consentidos. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Vara y corrección, hermanos. Y eso implica tiempo ahí con tus hijos. No es que agarres, estás en el celular y ya le dijiste quién sabe cuántas veces que se esté quieto, pero porque no te deja ver el celular y porque no te deja ver tu serie favorita, tu hijo ya te sacó de canas, ya te sacó las canas verdes y agarras el zapato y se lo avientas. No. No se trata de eso. La vara bien aplicada y la corrección bien aplicada dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, dice. Ándale, ya, ya, cállate. Él le da el celular. A ver, siéntate aquí y le prende la pantallota. No. Solamente firmeza y corrección sin amor ni relación con tus hijos produce hijos rebeldes y destruidos en su autoestima. Cuando no tienes relación con tus hijos, cuando no juegas con ellos, cuando no les preguntas cómo están, ¿sí? Cuando te están pidiendo el celular, hay una necesidad en ellos que tiene que ser atendida por ti, como padre, como madre. Y solamente le das vara y vara y vara y vara sin explicarle por qué, sin después de disciplinarlo y corregirlo, amarlo, consolarlo. Te va a odiar. Te va a odiar. Cuando estés enfermo, tengas 60, 70 años, si es que llegamos a esa edad, 70, 80 años, te va a abandonar ahí en un asilo. O si es que tiene para pagar un asilo. Si no, te va a abandonar en tu casa. Se va a ir de tu hogar. ¿Por qué? Porque le diste únicamente corrección y vara sin límites, sin amor. Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. En esta ley aquí sacaban a este muchacho, lo sacaban al pueblo y le decía los padres a los ancianos y lo apedreaban. Era muerto.
muerto. Imagínate los que guardan la ley el día de hoy y tienen hijos así y quieren que a fuerzas guardes el sábado. Un hijo cuanto más rebelde así tenían que hacerle. Pero eso no lo hacen. Pero te dicen que tienes que guardar el sábado. Es tremendo, ¿no? Cuando corregimos y disciplinamos a nuestros hijos, les mostramos el verdadero amor. ¿Sí? Les mostramos el verdadero amor. Hebreos 12:6. Esto es con propósito, hermanos. Con propósito. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Sí? Requiere tiempo, requiere instrucción, requiere entrenamiento, requiere que estés ahí con tu hijo. Requiere eso, hermano, requiere. ¿Sí? Un niño que va creciendo, que va aprendiendo a caminar, o que tiene 3, 4, 5 años, 10 años, no nacen obedeciendo, hermanos. Tú tienes que enseñarle a obedecer a tus hijos. Tienes que instruirle. Tienes que aprenderle a poner el vaso del bien y el árbol del bien y del mal. Para que cuando tú le digas la instrucción, hijo, eso no debes de agarrarlo. Él vaya asimilando el no como una protección de parte tuya, no como una declaración de que en determinado momento de aversión hacia ti, no. En una ocasión, un hermano había instruido a sus hijos desde pequeños y estaban al borde, a la orilla de la carretera, ¿verdad? Y como ellos instruían a sus hijos, aprender a identificar el no con un propósito, uno de los pequeños, salió corriendo y venía un carro y su papá le dijo, ¡no! Y él se detuvo, inmediatamente se detuvo. Si él hubiera corrido, el carro hubiera venido y se lo hubiera llevado. Entonces, cuando tú enseñas a tu hijo el no por protección a él y por su bien, el niño va a entender las cosas. ¿Sí? Pero cuando tú le dices, no, porque te estoy diciendo que no, soy tu padre, obedéceme. El niño se queda así, no sabe ni qué, ni por qué le está diciendo que no. No, porque yo lo digo. ¿Qué es eso? Tu hijo no va a entender así. ¿Sí? Entonces, si tú quieres disciplinar a tus hijos e instruirlos, que sea tu propósito este año. Quinto propósito, hermanos, para que podamos caminar este año o iniciar este año con propósito. Administrar sabiamente nuestras finanzas familiares. Esos gastos hormiga, hermanos, que se escabullen. Esos gastos innecesarios. Esas compras innecesarias, esas pinturitas, esas bolsas, esos zapatos, esos perfumes. Sí, esa comida acostumbrada a comprar en la calle. Hermano, debes de tener el propósito de administrar tus finanzas familiares. Porque, bueno, tú que eres varón, no solamente es por el bien tuyo, sino por el bien de tu familia, de tus hijos. ¿Sí? Debes de aprender a ser administrado. Cuando te paguen tu semana, ok, esto para esto, esto para esto, esto para esto, para esto. Ok, me queda esto, bueno, pues, ¿verdad? Administrar bien tus finanzas. Dice la Escritura, Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Mucha gente gasta, hermanos, a manos llenas. Y más ahorita que fue el fin de año y recibieron sus fondos de ahorro, sus aguinaldos, sus vacaciones, sus semanas y bien confiados que tenían dinero y no, hombre, no gastaban, no les importaba y seguían gastando. Y míralos ahorita, ¿cómo vienen? ¿Cómo están? Gastadísimos, hermanos. ¿Qué pasa? Ahí van a pasar la tarjeta de crédito, o ahí van al banco, o ahí van a los Prestocash, o ahí van allá al amigo que sí sabe que se administra y tiene dinero. No, pues camarada, préstame, ¿no? Y empiezan a pedir prestado. O sea, ¿hay necesidad de eso? ¿No hay necesidad de eso?
Si tú eres un buen administrador, tú vas a tener tus finanzas bien establecidas. Aprenderlo, eso se aprende, hermano. Para el bien de tu hogar, de tu casa. De tu casa. Te vas de viaje o de vacaciones, que no está mal, qué bueno, ¿verdad? Pero ahí en tu casa el lavabo se está tirando y cada vez que abres, tienes que poner una cubeta abajo. O te vas de vacaciones y todo allá con la familia y pagas y esto y el otro y llegas a tu casa y tiene un calcetín tu hijo de uno y otro de otro y no sabes ni dónde están los pares y buscas y ya no tiene. O el zapato va a ir a la escuela y ya se le rompió. O tu esposa está necesitada de una necesidad realmente en su vida y ya te fuiste a gastar no sé dónde y tu esposa necesita algo. No. ¿Por qué gastáis en lo que no es pan? ¿Y por qué vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice Dios, oídme y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores, porque eres un administrador, querido hermano, eres un administrador, querido amigo, porque todas las cosas las has recibido de Dios, sea que cada uno sea hallado fiel. ¿En qué? En ser un buen administrador de tus finanzas familiares. Un buen administrador. ¿Sí? Estos gastos hormiga. ¿Sí? Eso de andar comprando comida cada rato en la calle. No, cómprale una despensa bien surtida a tu esposa y que te haga de comer en casa. Así si tienes hijos o hijas, les enseñas a cocinar. ¿Sí? ¿Cómo lo lograremos? Cuidándonos de la esclavitud de las deudas. Híjole. Mejor pregunto, levante la mano quién tiene deudas en vez de decir quién no las tiene. ¿Verdad? Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. Si tú quieres tener un buen propósito en este año en tus finanzas, evita la esclavitud de las deudas. Evítalas. Al menos que sea algo de vida o muerte o una enfermedad, pues todavía y tienes la manera de pagarlo, pues adelante. ¿Verdad? Es justificable. Pero de ahí en fuera, hermano. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. Luego tenemos que andar empeñando el celular o tenemos que andar empeñando la cadena o la esclava o la pantalla para salir de esa deuda o los tenis de marca para salir de esas deudas. Tenemos que pasar ahí las tarjetas bancarias. ¿Sí? Y ese es un mal hábito, hermano. Segundo, ¿cómo seremos buenos administradores con propósito de nuestras finanzas familiares? Siendo personas que pagamos a tiempo nuestros compromisos adquiridos. Compromisos adquiridos. Esto es para la casa, esto es para la luz, esto es para el agua, esto es para la despensa, esto es para el pago de tal compañía. ¿Sí? Le debo a tal persona, bueno, voy a apartar esto. ¿Sí? Salmo 37:21. El impío toma prestado y no paga. No paga, hermanos, el impío. Mas el justo tiene misericordia y da. ¿Sí? Porque sabe que la otra persona pues también le prestó con honestidad, le prestó con, quizá a lo mejor con necesidad también. Bueno, ahí te va. Gracias por prestarme, ¿verdad?
Gracias. ¿Sí? Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis, a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí? Si tú quieres ser quieres tener un propósito para tu área financiera, bueno, pues evita las deudas, paga tus compromisos adquiridos, ¿sí? Y lo podemos hacer primeramente cuidando las necesidades de nuestra familia. La prioridad de nuestra familia, nuestros hijos. Si tú tienes un salario que te da para proveer, pues bueno, tienes que ser administrado. No puedes gastar más de lo que ganas. Tampoco, si ves el dinero junto, no puedes gastar a manos abiertas. No. ¿Por qué? Porque eso crea un hábito en ti, una mala costumbre. El día de mañana que tengas otro trabajo, que te salgas de un trabajo, o que en determinado momento tengas que enfrentarte a una crisis, te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque estabas acostumbrado a ganar un buen dinero y gastabas y comprabas cosas innecesarias. O quizá que ahí tenías, pero la estabas comprando. Y no es así. Tienes que aprender a administrarte y a tener un salario y a contentarte con lo que tienes. Ser administrado. Y el día que venga una crisis, tú ya estás preparado. Ya estás preparado. ¿Sí? Si eres un hombre que está acostumbrado a estar gaste, y tú sabes que tu esposa es una buena administradora, mira, mejor dale la tarjeta a tu esposa. Y deja que Dios trate contigo para que te enseñe. ¿Sí? Y pueda ser un buen administrador. O si sabes que tu esposa gasta, querida mujer, mira, mejor dale la tarjeta a tu esposo si sabes que él es un buen administrador. Adelante. Y ambos se van a ayudar por el bienestar de su familia. Porque el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe. Ha negado la fe. Hermanos, esto también, nadie le toma en cuenta que el área de finanzas o administración en nuestro hogar es algo espiritual. Y tiene que ver con lo espiritual. Señor, ayúdame a ser un buen administrador de lo que tú me has dado, Señor. ¿Sí? Jesús tenía su administrador. ¿Sí? El grupo, en el grupo íntimo que él tenía su administrador. En la familia debe haber un administrador. En la iglesia debe haber un administrador. En las empresas hay un área de finanzas. Una empresa que ve unas utilidades grandes y en determinado momento dice, pues no, hay que gastar y comprar y... No hace eso. Se administra. ¿Sí? El rico, ¿por qué crees que tiene? ¿Por qué crees que tiene el rico? Porque es un buen administrador. Hasta más que tú y que yo. Entonces, el área administrativa en nuestro hogar también es un área espiritual. Ahora, no estoy diciendo, ¿verdad?, que no saques a tu familia a pasear o a comer algo, a comprarle cosas. No estoy diciendo eso, pero tú ya estás administrado. Ok, ya aparté esto para mi familia y no sé, vamos a comer a tal lugar o algo, no sé. Tú ya estás administrado. Pero no es un carácter formado en ti, no, sino que no es un mal hábito, de estar gastando, no, sino es algo por amor a tu familia, por amor a tus hijos. Sexto propósito. Con el propósito de cuidar nuestro matrimonio con amor y respeto y fidelidad. ¿Sí? Así como el área de finanzas en nuestra familia es algo espiritual, con el propósito de que nuestro matrimonio debe de estar con amor y respeto y fidelidad. ¿Sí?
Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida. Goza, dice la Escritura, con la mujer que amas. Para ti, querido hermano, no debe de haber ninguna otra mujer. Ninguna otra mujer. ¿Sí? Más hermosa y más bella, o que te llame la atención, que tu esposa. Tu esposa. Ella debe ser la mujer más bella para ti. ¿Sí? Más bella. ¿Por qué andarás, oh hijo mío? Dice Proverbios 5, el contexto de este capítulo. ¿Por qué andarás ciego con la mujer ajena? Dice la Escritura. ¿Sí? Que van como el buey al degolladero. ¿Sí? Que al final el camino es muerte. ¿Por qué andarás como ciego con la mujer ajena? No, hijo mío, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate. Busca momentos con ella. ¿Sí? No sé, rían juntos, platiquen. Gocen de la intimidad. Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Sí? Esto se tiene que buscar, hermano. En tu esposa, en tu esposo. Se tiene que buscar. Para que tengamos nuestro matrimonio con propósito. El Señor nos manda a ser fieles y leales con nuestro cónyuge y con nuestra familia. Cuando tú eres fiel de corazón y eres fiel tanto en integridad como en cuerpo, en mente, en alma, para con tu esposa, la bendición de Dios está ahí. Malaquías 2:14 dice, mas, ¿qué diréis? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hay muchos hombres desleales, hermanos, infieles. ¿Sí? Infieles tanto físicamente como espiritualmente. O de pensamiento o de mente. ¿Sí? Son infieles. ¿Sí? Y eso los hace desleales. Y Dios atestigua contra esas personas. ¿Sí? Atestigua. ¿Por qué? Contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Por eso, querido hermano, tú tienes que guardarte para tu esposa. Por eso, querido hermana, tú tienes que guardarte para tu esposo. No debes de buscar ningún otro deleite más que en tu esposa y en tu esposo. ¿Sí? Los esposos tienen que tratar con respeto a sus esposas. Como lo dice Colosenses, no ser ásperos. Ásperos. Hay tantos hombres que son muy duros, muy ásperos. Duros con sus esposas. Nunca les hacen un cariño, nunca les hablan con ternura, con amor. Siempre están viendo ahí el punto blanco en la hoja. Siempre quieren todo perfecto ahí. Y si no es así, se enojan. Son ásperos con ellas. Por eso luego viven una vida miserable. Una vida que les es estorbada las oraciones. No. Dios te manda, querido varón, a ser amable con tu esposa. Hablarle con respeto. Halagarla. ¿Sí? Decirle qué bonita se ve, qué bonita estás hoy, qué amor. ¿Sí? Que la mujer, cuando escucha palabras halagadoras, le das alegría a su corazón. ¿Sí? Enamórate de ella como la primera vez.
Las esposas tienen que aprender también a respetar la autoridad de sus maridos para que tengan un propósito en su matrimonio. ¿Sí? Querida mujer, ¿tú quieres tener un propósito en tu vida? Respeta a tu esposo. ¿Tú quieres que él sea un hombre feliz, un hombre que se goce? Respétalo. Respétalo, dale honor delante de tus hijos, dale honor delante de la sociedad, respétalo delante de tu familia, delante de la familia de los demás. Respétalo. Y vas a ver cómo tu esposo se alegrará. Aprende en silencio. ¿Sí? No te quejes de tu esposo delante de los demás. No lo pongas en vergüenza, porque sabes una cosa. Eso decae mucho el ánimo del varón. Si tú estás acostumbrado a ser una mujer que se queja de tu esposo delante de los demás, corrígelo. O si tienes la costumbre de dejarlo en mal, corrígelo. ¿Sí? Y respeta a tu esposo. Porque es tu esposo, Dios te lo dio. Lo puso como tu cabeza. ¿Sí? Y tendrás un matrimonio con propósito. Y también es necesario entender la importancia de la intimidad sexual en la pareja y no descuidarla. Esto va directamente a los que están casados. Así como las finanzas y la administración, el dinero dentro de la familia es espiritual. Esta área, hermanos, también es espiritual. Y de suma importancia, hermanos. De suma importancia. Y si el día de hoy Dios te muestra que tú no has corregido esa área en tu vida, te has negado con tu esposo, te has negado con tu esposa, y en determinado momento no has cumplido el deber conyugal, hermano o hermana, corrígelo. Corrígelo. Platica con tu esposo, platica con tu esposa. ¿Sí? Háblenlo. ¿Sí? 1 Corintios 7:3 dice, el marido. ¿Por qué le dice primero al marido? Porque el marido siempre tiende a olvidarse del deber conyugal. En aquellos entonces la iglesia de Corinto venía de un trasfondo muy corrupto e inmoral. Y a los hombres se les hace más fácil y más si están en el mundo irse a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres a veces son frívolas, no buscan a sus maridos, no complacen el deber conyugal. Bueno, el que es impío se va a satisfacerse con otra mujer. Es más fácil, una mujer no, pero un hombre impío sí. Entonces estas personas se convierten al cristianismo y dice la escritura, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Es un deber, hermano, que va de la mano con amor. Es un deber. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Sí? Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué significa? Que debes de estar dispuesto para tu esposa o para tu esposo. Sí, amor, aquí estoy. Para ti. ¿Sí? Y ahí es donde se cumple la palabra, en sus caricias recréate siempre. ¿Sí? No os neguéis el uno al otro. Si tú tienes este hábito, hermano o hermana, corrígelo. No tienes por qué negarte con tu esposo. A menos que haya una enfermedad, al menos por mutuo consentimiento, ¿sí? Para ocuparte en cosas espirituales, en este caso pues menciona la oración. Y después, volver a juntarse en uno. Porque si tú no te juntas en uno y no tienes intimidad con tu esposo o con tu esposa, ¿sabes qué pasa? Le abres la puerta al adversario, le abres la puerta al enemigo para que venga y te tiente. Por eso muchas de las veces hay hombres o mujeres que son infieles, comenzando desde su corazón. ¿Sí? El hombre busca satisfacer sus ojos, ¿sí?
Y la mujer busca la comprensión y el amor con otra persona. ¿Por qué? Le abren puertas a Satanás. Le abren las puertas al diablo. Y viene el diablo y te absorbe. Y es un área donde la mayoría de las personas son vulnerables. Somos vulnerables. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque la relación sexual produce mucho placer. Pero ese placer debe ser dentro del matrimonio. ¿Sí? Y si tú sabes la necesidad de tu esposa, tú tienes que estar dispuesto si estás entero. ¿Sí? Aún si estás cansado, descansa un poco y prepárate. Igual, viceversa. Si estás cansada y sabes la necesidad de tu esposo, tienes que estar preparada. Al menos que tengas una enfermedad, que padezcas algo, que no te dé la oportunidad o el privilegio de tener relaciones, bueno, pues se comprende, ¿verdad? Fuera de ahí, esto implica conocer a tu esposa y conocer a tu esposo. Debes de aprender a conocer a tu esposo. Porque si tú no lo conoces, se van a dar conflictos. Se van a dar roces. Vas a terminar tú por tu lado y ella por el suyo. Al día siguiente se van a aplicar la ley del hielo. ¿Sí? Si tú tienes tabúes o tienes preguntas o dudas conforme a la relación sexual, pregunta, indaga, pide consejo. Con el propósito de que tu relación en tu matrimonio sea algo de bendición. Tú tienes que buscar el mayor bienestar para tu esposa. No solamente pienses en ti, sino el mayor bienestar para ella y el mayor bienestar para tu esposo. Eso lo debes de tener en mente cada vez que vayan a tener intimidad. Y cuando este deber está entendido en el corazón, cuando realmente lo entiendes, ¿por qué lo demanda Dios? Mira, va a ser un candado en tu vida para que Satanás no venga a meter sus maquinaciones. Pero si tú no lo entiendes, hermano, si tú no lo entiendes, hermana, o querido amigo que estás casado, ¿verdad? Satanás, el tentador, te va a hacer caer. Te va a hacer caer. Entonces, hermanos, la familia cristiana debe de tener propósitos. Y eso hay muchos más. Solo quise mencionar estos y ya nos comió el tiempo. Pero esto es lo que Dios quiere, hermanos, para poder iniciar con el pie derecho este año y con la ayuda de Dios. ¿Lo hemos entendido? Yo espero que sí, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, tú eres un Dios de orden, Señor, y de propósitos. El día de hoy, Señor, nos has mostrado, Señor, tu camino, el propósito para nosotros, Señor. Te pedimos que tú, tu Espíritu, nos ayudes a llevarlo a cabo, Señor. Porque solos no podemos. No queremos tener propósitos de corazón como Rubén y quedarnos entre los rediles, ni pasivamente solamente a mirar, Dios, sino que con tu poder nos ayudes a llevarlo a cabo, Dios. Porque solo con tu poder y para tu gloria podemos lograr, Señor. Toma nuestro ser el día de hoy, Jesús, y ayúdanos, Señor.
pertenezco a ti, Señor Jesús. Y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Hoy, Señor, así es, Señor, alcanza nuestro corazón, mi Dios. Rompe, Señor, toda atadura, Señor. Rompe, Señor, toda desobediencia, toda rebeldía, Señor. Y ayúdanos a corregir lo deficiente que tú nos has mostrado, Dios. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Hoy, Señor, alcánzanos hoy, Señor. El día de hoy alcánzanos, Jesús, y danos un propósito de vida, Señor, para glorificar tu santo nombre, Señor. Danos una visión, Señor, para poder caminar seguros, Señor, y con una claridad, Señor. El día de hoy, mi Dios, toma el trono de nuestro corazón, Señor. Toma el trono, Señor, porque solo tú, Señor, debes reinar en nuestro corazón, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras tus propósitos, Señor. Ayúdanos a llevarlo a cabo, Señor. Ayúdanos a seguirlos, mi Dios. Por favor, Señor. No podemos solos, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, y guíanos, Señor. Guíanos, por favor, Señor. Muchas gracias, Señor, por tus buenos propósitos, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.